Hola, buenos días. Los voy a hacer de pie hoy día en nuestro devocional. Están un poco heladitas las mañanas, así lo vamos a hacer paradito. ¿Y cómo están ustedes? ¿Han salido? Me imagino del dormitorio al baño, del baño a la cocina, de la cocina al comedor. Bueno, estamos en tiempo de cuarentena y un tiempo especial donde nos está sirviendo para buscar a Dios, para tener intimidad con Dios, a través de la palabra y a través de la oración. Así que damos gracias a Dios por estos tiempos y que hoy continuamos y estamos hablando sobre la unidad. La unidad. Pablo ataca un problema que apareció en la iglesia de Éfeso. Él por 3 años estableció la iglesia en la ciudad de Éfeso, que hoy se podría conocer como en Turquía, el lugar moderno ahora sería Turquía. En ese lugar, él trabajó por 3 años, estableció una congregación, una iglesia de ciudad, una iglesia en la ciudad. Esa iglesia había crecido mucho y la componían creyentes judíos y creyentes gentiles. Pero empezó a producirse un problema, una división de origen étnico, raíces, costumbres diferentes que empezaron a originar un problema y una separación y una división dentro de la iglesia. Pablo aparece con el consejo apostólico y ese consejo apostólico lo encontramos en el capítulo 2, del verso 11 al verso 22. Verso 11, 12 y 13, ahí vemos el problema que estaba ocurriendo entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Esa división. A Dios no le agrada la división, porque la división es el arma que el diablo usa para destruir y para impedir el avance y el crecimiento de la iglesia. Por eso que decimos que la unidad es una bendición y que tú y yo tenemos que tenerla y verla como una bendición, atesorarla, que no se pierda esa unidad, no dar lugar al diablo y a sus mentiras y a su engaño, y que nos lleve a que nosotros podamos perder esa bendición. Hay que cuidar la unidad. Hay que procurar estar en paz con todo, amar a todos los hermanos y hermanas, no importa su edad, unirnos, nuestro ego, nuestro orgullo, dejarlo de lado y solucionar todo problema y ser sensibles para buscar la comunión y ser sensibles para perdonarnos entre nosotros. El perdón cubre multitudes de pecados. Y por eso Dios nos dejó el perdón para usarlo, porque de esa manera nosotros podemos mantener esa tremenda bendición que se llama unidad entre hermanos y hermanas, en los que componemos la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo. La unidad es clave, porque la unidad hace que nosotros no le demos espacio al enemigo. No le abramos un espacio donde el enemigo se pueda meter y empezar a usar la división para sus propósitos. Por eso que es importante este consejo que Pablo le da a la iglesia de Éfeso, porque se estaba produciendo una división. Y la división iba a impedir que esa iglesia siguiera creciendo, siguiera desarrollando su ministerio y extendiéndose, como el Señor quiere que su iglesia se extienda. En la iglesia ya no hay judíos, ni griego, ni gentil, como dice la palabra. Todos somos uno en Cristo. Y Dios mira a la iglesia, a todos los que estamos en su iglesia por su gracia, nos ve como unos, como uno en su Hijo. Y así tenemos que vernos nosotros. Y así se van a derribar las rivalidades, las competencias, el creernos que uno es mejor que el otro. Tenemos que amarnos,
y tenemos que unirnos porque Dios tiene mucha bendición para su iglesia en este tiempo a través de esa unidad. Entonces, lo que Pablo hace, ya sabiendo el problema, y les habla del problema en sí, pero también él les dice por qué tienen que mantenerse unidos, y habla de algunas señales de una iglesia que está unida. Y lo primero que él hace en el verso 14, él dice, le recuerda que por él, dice el verso 14, por él, por el Señor Jesucristo, él es nuestra paz, dice, que de ambos pueblos, el pueblo judío como el pueblo gentil o todas las naciones, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El Señor derribó las paredes. Por lo tanto, no tienen que haber paredes entre nosotros que nos dividan. No permitamos que esas paredes se levanten por el odio, el rencor, la rabia, por la falta de perdón entre nosotros. Esa pared dice que el Señor Jesucristo la derribó. Ahora Pablo les recuerda algo sobre todo a los judíos, y entendían muy bien lo que le estaba diciendo como argumento, como una señal de unidad, que Jesús derribó esa pared. ¿Qué pared? Bueno, esa pared, que en el templo de Jerusalén había una pared que separaba a los judíos de los gentiles, y esa pared tenía una puerta y que tenía una inscripción y que decía que todo gentil que pasaba por esa puerta merecía ser apedreado. A ese nivel era la rivalidad que había. Pero Pablo le recuerda que Jesús vino a destruir esa rivalidad, a destruir esa división, a derribar esa pared que separaba a los creyentes judíos de los creyentes gentiles. Dios hizo un solo pueblo, una sola iglesia, una nación. Y por eso que Pablo les entrega ese argumento, para que ya deponieran toda actitud de división y de separación entre ellos. El otro argumento habla en el verso 15. Pablo dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Había muchos mandamientos, muchas tradiciones humanas que los mismos fariseos levantaron y que en vez de producir unidad, producían separación porque las querían imponer, y al final terminaban en hipocresía, en una hipocresía externa, porque ni siquiera ellos podían cumplir esas ordenanzas, mandamientos de hombre. Por eso que dice Pablo aquí, que apareció Jesús. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hombres y mujeres nacidos del Espíritu, transformados, cambiados en nuevas criaturas. No importa de qué nación eran, esas personas podían ser ahora, ser parte de la iglesia y ser uno en Cristo. Y Pablo habla también de eso. Y el verso 16 habla otra señal y otro argumento de esa unidad. Usa la ilustración del cuerpo. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Un solo cuerpo. Y nosotros sabemos lo que es un cuerpo. Si hay una ilustración que nos puede ayudar para definir la unidad de la iglesia en el Nuevo Testamento, es
la palabra cuerpo. El cuerpo de Cristo, donde Jesucristo es la cabeza y todos nosotros somos el cuerpo. Judíos y gentiles o todas las demás nacionalidades pueden ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo les habla que no tienen que perder la unidad porque piensen que son un cuerpo en Cristo. La figura del cuerpo confirma de un modo muy fuerte la unidad de la iglesia. Cristo tiene un solo cuerpo y un cuerpo dividido es una contradicción. Todos los creyentes, seamos gentiles o judíos, somos miembros de la misma iglesia y del mismo cuerpo. Por eso que él dice, Pablo, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ello las enemistades. Y yo les exhorto en esta mañana, a los que me están escuchando este devocional, matemos toda enemistad y no le demos lugar al enemigo. Sigamos unidos, porque en la unidad hay bendición y Dios se manifiesta en un pueblo que está unido, que permanece unido y que camina en unidad en este tiempo. Oremos. Si hay alguna enemistad con alguien, perdonemos y reconciliémonos para que el enemigo no pueda entrar a nosotros por la división, sino que estemos unidos en Cristo Jesús. Que el Señor nos guíe y nos dirija en este tiempo de oración y orar para que el Señor fortalezca la unidad en su iglesia. Amén. Gloria a Dios.